Muy bien, buenas noches. Continuando con los videos de la revisión de los artículos, de algunos artículos de la Constitución, en este caso vamos a hablar sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad, que es el artículo 70 de la Constitución Política. Y lo que nos dice es, el derecho de, el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Muy bien, está avalado, ¿ya? Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie, desde acá venimos con una excepción, a nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente por causa de seguridad. Vemos acá, por causa de seguridad nacional, como es el caso de esta pandemia que existió o que aún sigue existiendo ahora. No, por ejemplo, si haces una fiesta, pues en tu casa las autoridades pueden ingresar a tu casa ah, por sin tener una necesidad o un permiso judicial ni nada por el estilo, simplemente porque ellos pueden intervenir en caso de que estas personas no estén cumpliendo los protocolos de seguridad que estableció el Estado. Así de simple. Esa es la seguridad nacional. Ahora, o necesidad, esta es la necesidad pública. ¿Esto a qué se refiere la necesidad pública? La necesidad pública es en caso de que, por ejemplo, descubren o se descubre oro pues en tu propiedad. ¿Qué pasaría? El Estado está en todo su, no solamente en su deber, en su derecho de expropiarte. De expropiarte, claro, compensándote bajo un cierto pago y trasladándote quizás a un lugar lo más semejante a donde tú estuviste o quizás hasta mejor. Esos arreglos ya se ven eh, hasta quizás de una forma judicial, con respecto a un justo precio, podríamos decir, ¿no? De la compra de tu propiedad. Pero sí te puede expropiar, pero con un acuerdo justipreciado, podríamos decir. Que ya les dije, no se puede discutir inclusive judicialmente. Como dice esta parte de acá. Lo demás está acá, declarada por la ley. El previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Justamente es, como ya les dije, esto viene a la segunda parte que les dije, por el estado de necesidad, la que es esta de acá, por el estado de necesidad. Y el otro es por la seguridad pública. Entonces, muy bien, esto justamente nos hace referencia, todo este párrafo nos hace referencia a lo que existe en el derecho, como lo que se dice que no, de entender lo que es la propiedad relativa y la propiedad absoluta, como acá, ¿no? Que lo tengo escrito. Esta es la propiedad relativa y, y la propiedad absoluta, de la cual la propiedad absoluta ya no existe. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad relativa y la propiedad absoluta? La propiedad relativa es aquella propiedad, pues, que podríamos decir, que sí puede ser expropiada, es mejor dicho, esto viene de acuerdo al derecho a la importancia de la nación. Mejor dicho, en esta categoría vamos a hacer, ¿cuál es más importante, la nación o la persona particular? O la empresa particular inclusive podríamos decir. Entonces, más va, acá más se valoriza el interés público, el interés de la nación. Así es que el Perú, el país completo, pues es toda la propiedad relativa de quien podríamos decir que es en cierta forma absoluta, es del mismo país que se representa, o mejor dicho, y quienes representan a este país, la nación, y no acá como en el Perú que parece que más bien estamos representados por la CONFIEP y por muchos años. Prácticamente los mismos nacionales no somos propietarios de este país, no somos los propietarios. Acá quienes son los propietarios son los de la CONFIEP,
los grandes corruptos que están, los grandes funcionarios corrompidos que están en el gobierno. El Estado. El Estado simplemente es la representación de la nación. Así que como representantes de la nación es que surge esto, ¿no?, sobre la propiedad relativa. Es la relatividad de la propiedad, o sea, no es netamente, no es absoluta, es relativa porque el Estado te puede expropiar por el interés público de la nación, por el Estado, como dice acá, de necesidad pública, porque ese es un beneficio para la mayoría de los pobladores de un país, pero que por lo visto acá en este país pues no se maneja así. Acá le dan preferencia a la propiedad privada. Al final de cuentas creo que esto termina siendo un relativismo, un relativismo positivo, pero ¿para quiénes? Para los grandes empresarios, para los grandes entes, de economía grande, de gran economía, para el lucro de estos señores. Y el peruano, que idiotizado, como ya dije, se queda callado. Y es más, de acuerdo a este derecho de la seguridad nacional, por ejemplo, los grandes hospitales privados y farmacias tendrían que haberse solidarizado en este país por el estado de emergencia, por la seguridad nacional. Pero acá en el Perú sucedió lo contrario. ¿Qué pasó? Estas clínicas más bien se han aprovechado, han comenzado a lucrar de manera criminal. Eso no es aceptable. Y no me voy a ir muy lejos, pues, y la población también pues, podría decir que en cierta forma se comporta como un cómplice de estas empresas, porque también hemos visto los resultados. La gente comenzó a especular precios, la gente común, a especular precios, a acaparar productos, siguiendo esa mala costumbre de estas grandes empresas. Así es que por eso podemos ver con este derecho, ¿no?, el relativismo se va a favor de quienes, simplemente de estas propiedades. Así es que acá deberíamos de ser un poco más específicos. Hablar de propiedad, hablar de la propiedad, pero en este caso de la propiedad relativa, de la propiedad relativa positiva, propiedad relativa positiva para la nación. Para la nación. Ya debemos entender qué es la nación y no para un sector oligárquico de grandes personajes con poder económico. Muy bien, creo que eso es lo que significa este artículo en el cual deberíamos de especificar, como ya les dije, esta parte de acá abajo. Tendríamos que revisar verdaderamente esta parte y ser transparentes con la nación. El problemita es que la nación tiene que darse cuenta de esto. Ya no debe seguir enceguecido en su propio mundo, dejándose llevar por programetes estúpidos y, ¿no?, por diferentes ideologías o ideas que para mí en vez de ser estupendas son estúpidas. Idiosincrasias, mejor dicho, del pueblo que se deja llevar por estos señores y el mismo pueblo tan se comporta, lamentablemente, como estos señores de acá, estos grandes empresarios que son una tira de criminales, ¿eh?, y para nada solidarios. Y creo que lamentablemente tengo que decir, ese es el comportamiento de la mayoría de los pobladores acá en el Perú. O es lo que veo. La mayoría de la población peruana tiene ese sentido, tiene esa idiosincrasia. Creo que esa ignorancia les ha hecho creer de que ese es
el régimen que domina acá en el Perú, en cierta forma. ¿No? Se habla del neoliberalismo, que ya, como ya en otras ocasiones les he dicho, es un neolibertinaje. Estos señores se aprovechan porque justamente meten, meten ese pretexto de que el país se maneja bajo un régimen económico llamado neoliberalista, cuando eso no tiene nada que ver con un neoliberalista, sino es un neolibertinaje y es plagado de actos criminales. Criminales, netamente, señores. Muy bien. Esto es lo que quería explicarles y este artículo también debería de variar, creo que tendría que ser más explícito, porque veo que el peruano así fácilmente no entiende estas situaciones. O sea, no entiende verdaderamente estos artículos y deberíamos ser más transparentes para llegar o tener ciertas, un comité, no sé, o una organización de orientación para todas estas personas. Ya debemos comenzar a educar a todos esos sectores extremos del Perú. Muy bien, me despido. Hasta luego.